de la garganta. Entonces vamos a compartir en esta mañana. Le invito a abrir sus Biblias en el Salmos capítulo 23. Salmos 23, un salmo muy conocido. Salmo 23, aquí tengo las 9:35. ¿Está bien? ¿Sí? Buenísimo. 9:35. Versículo 1. Excelente. Entonces, y leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos en pie en reverencia a la palabra de Dios, en reverencia a la lectura de la palabra de Dios. Por eso nos colocamos en pie. Y así leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por este momento, que así en esta hora que vamos a compartir de este mensaje, seas tú ministrando nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse los que están en pie. Para los que no saben hacer una prédica, punto número 1, escoger el tema. El tema del cual yo voy a hablar. Puedo escoger el tema. ¿Cuál puede ser el tema? El amor, la familia, la vida eterna, el pecado, la vida física. Hay muchos temas. La vida cristiana. Entonces el tema de uno es escoger el tema del cual voy a hablar. Número 2, un texto bíblico que respalde el tema del cual voy a hablar. Buscar información sobre ese tema. Investigar algo en internet, en un libro, un diccionario, algo que me lleve a la vida cristiana, en este caso, que es el tema que vamos a hablar hoy. Si va a hablar sobre el amor, tiene que investigar sobre ¿qué? Sobre el amor. Tema, texto base, investigar sobre el tema, colocar un título, introducción, y luego viene el desarrollo. En el desarrollo lo divide por puntos o lo deja en un solo espacio del desarrollo, y por último, la conclusión. Conseguimos que hay diferentes tipos de predicadores, hay diferentes tipos de cristianos, porque el tema de hoy, ¿cuál es? Vida cristiana. ¿Cuál es el tema? La vida cristiana. Ese es el tema de hoy, la vida cristiana. Cuando leemos el Salmo capítulo 23, inicia diciendo: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Vaya conmigo ahí en la Biblia. Jehová es mi pastor, nada. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. A la lógica humana eso está al revés. A la lógica humana no es así. Porque si usted tiene unas ovejas y usted las lleva al pasto, es para que en el pasto ¿qué hagan? Coman, descansen, estén allí, me pastoreará. Y en el agua, ¿para que vayan a qué? A beber agua. Pero la palabra del Señor dice: junto a aguas de reposo me pastoreará. El pastoreo lleva para el pasto. El pastoreo guía para el alimento. Voy a llevar a las ovejas a pastar. Por eso cuando se refiere a que las ovejas, las vacas, el ganado está pastando, se refiere al pasto. Entonces, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y muchos cristianos de memoria repiten y sabemos el Salmo 23. Entonces ahí caemos en la enseñanza que viene trayendo el pastor Asael y varios hermanos acá en la congregación durante varios días sobre la vida cristiana.
Porque cuando vamos a significado de vida cristiana, ¿quién dice que es vida cristiana? ¿Qué es ser cristiano? No todos a la vez, no tenemos mucho tiempo. Seguir a Cristo, vivir conforme a la palabra, andar en obediencia, andar apartado de lo malo, apartarse de lo malo, estar en santidad. ¿Qué dijeron por aquí? Santidad. Entonces, cuando nosotros vamos a la vida cristiana, se refiere a que debo seguir unos lineamientos, y esos lineamientos vienen ¿de quién? De Cristo. Porque cristiano es derivado ¿de quién? De Cristo. Pero hay cristianos que de la boca dicen yo soy cristiano, de la boca dicen yo soy cristiano, pero en su vivencia no están siguiendo lo que manda Cristo, no están haciendo lo que dice Cristo. Entonces, ¿qué es más fácil, decir o hacer? Hacer. Ajá, ¿qué es más fácil, decir o hacer? Decir. Decir es más fácil, hacer es más difícil. Y nos encontramos en una situación tremenda, porque cuando leemos el Salmo 23, y ya vamos a ir a los evangelios, en el Salmo 23 dice: confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Pero cuando llegan los angustiadores, cuando llega el momento difícil, cuando llega el momento de la angustia, que no siempre es el diablo, no siempre la angustia viene por el diablo, que esa es otra mala costumbre que agarró el evangélico, que a todo le echa la culpa al diablo. No consigo los lentes, que el Señor reprenda al diablo. Desordenado que no sabe dónde los guarda y no los deja en un mismo sitio. A veces lo tiene en la cabeza y le está echando la culpa al diablo. Mala costumbre del creyente. En el libro de Judas nos enseña que proferimos palabras de lo que no conocemos. Y ahí tenemos que tener cuidado. No podemos andar profiriendo palabras sin conocimiento. Por eso el pastor siempre dice: levante la mano. Y más de uno queda ponchado porque está levantando la mano sin saber por qué ni para qué. Por eso tenemos que estar guiados por el entendimiento. Cuando vemos que verdaderamente nuestra confianza está en Cristo, y Cristo Jehová es nuestro pastor, es porque mi confianza está en Él. Cristo dijo: yo soy el buen pastor, mi vida doy por las ovejas, y ellas oyen mi voz y me siguen, porque las ovejas conocen la voz del pastor. En internet puede conseguir videos de eso. Muchas personas llaman a las ovejas en un pastizal, en un campo, y llega uno y les grita a las ovejas y las llama y ninguna viene. Y viene el otro y las llama y ninguna viene. Pero cuando se para el pastor de entre el público y las llama y les silba, todas las ovejas vienen siguiendo la voz del pastor. Y ahí es donde vemos que hay una parte hermosa cuando verdaderamente nosotros confiamos en Dios. Cuando llega el momento de tribulación, muchas veces nuestra propia mente. ¿Cuántos han tenido pensamientos de querer dejar los caminos de Dios? ¿Cuántos han tenido pensamientos de divorcio? Pensamientos de abandonar la familia, pensamientos de quitarse la vida, pensamientos de irse al abandono, pensamientos de irse a lo malo, pensamientos. Vienen esos pensamientos a nuestra cabeza, pero de nosotros depende si le damos libertad, si le damos cabida, si lo atesoramos en nuestro corazón o no. Y a su nombre. Entonces, ¿quién tiene culpa de los pensamientos que dejamos que crezcan en nuestro ser? Nosotros. Dile que está a tu lado: tú. Ahora diga: yo. Eso somos nosotros. Depende de mí. Diga: depende de mí. Depende de mí. Y en ese momento, amados hermanos, viene un versículo muy bonito que dice: aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores.
Versículo 5. Cuando nosotros vemos el versículo 5, que aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando está delante de mí el que me está ofendiendo, el que me está maltratando, el que me está angustiando, el que me está haciendo imposible la vida, Dios pone mesas acomodadas para que yo coma tranquilamente en presencia de mis angustiadores. Y ellos están allí queriéndome hacer perder mi paz. Y ellos están allí queriendo hacerme perder mi cordura para que yo caiga en discutir con ellos, para que yo caiga en discusión con ellos. Pero cuando Jehová es mi pastor, yo confío en quien pelea por mí y a su nombre. Y ellos están allí, pero yo como me encuentro comiendo tranquilamente. Él es mi paz y a su nombre. Esa es la diferencia. Decirlo es fácil, pero vivirlo, eso es lo difícil. Y llegó el vecino y me tiró la basura en la puerta de la casa. Jehová es mi pastor y nada me faltará, pero la basura es suya, tome. Y ahí está la mía también, por cochino. Entonces el cristiano, la vida cristiana nos lleva a más que solamente decir, nos lleva a hacer, y a su nombre. Nos lleva a una vida distinta según Cristo, según las enseñanzas, a que seamos de ejemplo. Culmina diciendo el versículo 5, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Versículo 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Y a su nombre. Es algo muy bonito como lo leemos, como lo decimos, pero vivirlo nos lleva a una situación que nos complica. ¿Por qué? Porque la vida del cristiano, del creyente, va más allá que la vida del común, que la vida de cualquier creyente, que la vida de cualquier persona. Cualquier persona se para, va a su trabajo, llegó a su casa y se acabó el día. Cualquier persona se levanta, salió a estudiar o a trabajar, se recreó en algo, llegó a su casa y se acabó el día. Si predicó, bien. Si no predicó, no hay problema. Si ayudó a alguien, bien. Y si no ayudó a nadie, igualmente bien. Pero que un cristiano pase por al lado de alguien que necesita y no le diga un Dios te bendiga. ¿Qué van a decir los que saben que ese es cristiano? Y eso que es evangélico. Y eso que es cristiano. Que usted pase por un lugar y usted no responda a los buenos días. Que usted no se comporte de una manera correcta. Que usted se moleste en su trabajo y usted le diga a los demás, bueno, a mí no me digan nada. Y eso que es evangélico. El creyente, el que tiene el conocimiento de la palabra, el que está siguiendo los caminos de Cristo, tiene una vida normal, más la vida sobrenatural. Y a su nombre. Tiene ese peso del vivir la palabra, la vida cristiana. Entonces, tenemos una responsabilidad. Diga al que está a su lado, tienes una responsabilidad. En estos 4 capítulos 7 de los evangelios, vamos a Mateo capítulo 7. Y aquí vamos a hacer un examen el día de hoy. Iniciamos leyendo... ya vamos para esa, los espero. Iniciamos leyendo Mateo capítulo 7, verso 1. Y luego vamos con los otros. Sí, tenemos tiempo de sobra. En cada uno de los capítulos 7 de los evangelios conseguimos algo poderoso para la vida del creyente, para la vida del cristiano, porque el cristiano es seguidor de Cristo. Mateo capítulo 7 versículo 1 dice, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgas serás juzgado, y con la medida con la que mides serás medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Y cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita,
Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni eches tus perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y se despedacen, se desperdicien, y a su nombre. Entonces aquí cae en un tema importante para el cristiano. El cristiano tiene que tener cuidado a la hora de señalar, de juzgar. La Biblia nos lleva a que sí tenemos que hacer un justo juicio. Hay personas que dicen, ¿quién soy yo para juzgar? ¿Quién eres tú para juzgar? No, el que juzga es Dios. La palabra de Dios enseña que tenemos que hacer un justo juicio. Y escrito está aquí en capítulo 7 de Mateo: con la medida que juzgues serás medido, como tú juzgues serás juzgado. No dice que no juzguemos en este texto ni en que le estoy refiriendo. Hay que tener cuidado a la hora de juzgar, porque por sus frutos los conoceréis. ¿Y cómo vamos a saber cómo son los frutos? Por cómo estemos evaluando. Porque tenemos que estar atentos, y a su nombre. Cuando vemos este verso que acabamos de leer, que acabamos de evaluar, es más fácil ver lo que hace el que está al lado que lo que hacemos nosotros. Es más fácil eso. Hay una anécdota, una historia, no sé si fue un caso de la vida real, pero es algo que hasta video le han sacado en internet. Y es de que hay un culto, como el culto de hoy, y llega un hermano y le dice al pastor: pastor, ¿vio lo que hizo los que están en la última banca? Pastor, hablando y hablando y hablando en pleno culto, pastor. Hablando, pastor, en pleno servicio. Y después viene y le dice: pastor, ¿vio lo que están haciendo allá abajo? ¿Qué pasó allá abajo? No, pastor, allá abajo están comiendo en pleno culto. Pastor, ¿vio cómo vino aquel hermano? Pastor, se pintó el cabello por aquí, pastor. Y el pastor le dijo: hermano, le voy a delegar una tarea, una función. El próximo culto, usted va a tener este vaso en su mano y va a caminar por todo el salón del servicio desde que empiece hasta que termine. Usted tiene que cuidar que ese vaso no se le bote. Y va a caminar todo el culto por el salón. Y él caminó y al terminar le dijo: pastor, cumplí. No se botó nada. Y el pastor le preguntó: ¿y qué hicieron los hermanos de la última banca? No sé, pastor. ¿Y qué hicieron allá abajo? No sé, pastor. ¿Y qué pasó con el que se pintó el pelo? No sé, pastor. Así tienes que estar todos los cultos. Pendiente del vaso que está en ti. Pendiente de cómo estás tú primeramente, para después tratar a los demás, porque es fácil decirle al otro: mira, tú estás haciendo esto y tú estás haciendo lo otro. Es fácil decirlo, pero yo lo estoy viviendo. Y a su nombre. Entonces, esa escritura nos lleva a que cuando yo estoy más pendiente de lo que hace el otro, del cómo estoy yo estoy predicando, yo estoy leyendo la palabra, yo estoy orando, yo lo estoy haciendo. Ahora pregúntese usted: ¿yo lo estoy haciendo? ¿Yo lo estoy haciendo? No me responda, seguimos leyendo. Versículo 7 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de ustedes que si su hijo le pide pan le dará una piedra? O si le pide un pescado le dará una serpiente. Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que quieran que los hombres hagan con ustedes, así también haced ustedes con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Y a su nombre. Entonces hay personas que le encanta pedir favor. Mírame el favor de esto, mírame el favor de aquello, mírame el favor aquí, mírame el favor allá, pero usted le dice un día que no. Y ahí se acabó lo bonito. Te convertiste en su enemigo. Y hay personas que le encanta pedir favor, pero cuando usted le pide un favor, negativo procedimiento. Se esconde, huye. Algunos se molestan. Entonces tenemos que caer en cuenta de que nosotros necesitamos ayuda, pero no podemos caer siempre en un terreno de demandante, en el terreno de dame, quiero, ayúdame, tráeme, cómprame,
bríndame. No, yo también tengo que ser ofertante. ¿Qué necesitas, hermano mío? ¿Qué necesita, vecino? Perdón. ¿Qué necesita? ¿En qué puedo ayudarte? No es solamente cuando yo necesito, sino también dar, ayudar lo que quiero que sea para mí. Así yo hacer. Había una persona que decía: yo quiero que tú seas mi amigo. Así como yo veo que eres amigo de fulano, así como yo veo que eres amigo de fulana, yo quiero que seas mi amigo. Hay que aprender a no pedir que sea tu amigo. Tienes que aprender a tú ser amigo. Y a su nombre. Porque no todo el mundo sabe ser amigo. Hay personas que no tienen ni 5 amigos. Porque no saben mostrarse amigos. No saben cómo mantener la confianza de una persona, cómo valorar el respeto, la amistad. Hay personas que cuando tienen la amistad se faltan el respeto. Que cuando tienen la amistad dicen cosas hirientes y después no hay una reconciliación por completo entre esas dos personas. Y eso pasa entre amigos y familia, compañeros de trabajo. Eso ocurre. Las ofensas crecen y no hay una verdadera reconciliación, una verdadera sanación del problema. Y aunque se hablen diariamente, nunca volvieron a retomar la confianza. Nunca volvieron a retomar el amor, la amistad, la coinonía. Y al nombre de Cristo, los escucho muy callados. Eso es para otra iglesia, hermano. Eso es lo que dice la Biblia. Versículo 13 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna, y pocos son los que la hallan. Versículo 15: guardaos de los falsos profetas, que vienen a ustedes con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Vamos en el capítulo 7, versículo 17. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Y ahí preguntamos: ¿quién es árbol bueno? ¿Quién es árbol malo? ¿Cómo sabemos quién de los presentes es un árbol que no está dando fruto? ¿Cómo sabemos de los presentes quién es un árbol que no está dando nada? Porque escrito está: guardaos de los falsos profetas que vienen vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Quiere decir que a la vista nos vemos iguales. 2 ojos, una nariz, una boca, 2 orejas, yo medio calvo. Nos vemos iguales. Venimos a la iglesia, tenemos Biblia, trabajamos, tenemos familia, nos vemos iguales. Pero por dentro, las intenciones ¿del qué? Del corazón, lo que tenemos en nuestro ser. Entonces tenemos que guardarnos de nosotros ser buenos árboles. Dile al que está a tu lado: da fruto. Ahora dite a ti: tengo que dar fruto. Perdone mi hermano León, que se me había olvidado que tengo el micrófono hasta que lo acabo de tocar. Entonces, en esto, mis amados hermanos, tenemos que nosotros velar por yo estar dando fruto, porque es muy fácil decir: oh, ese predicador viene a hablar de la vida cristiana y no ni chance tiene, no tiene ni unción. Es muy fácil decir: no, ese voz es del Mesías que canta y no mueve ni una hoja. Eso le falta es oración. Eso le falta es ensayo. Eso le falta es práctica para que sean como no sé qué iglesia. Allá sí hay poder de Dios. Y eso no lo hemos visto en otra iglesia. Eso se ha visto aquí. Diga yayay. Eso sí, eso es para acá. Diga yayay. ¿Por qué? Porque hay personas que vienen a murmurar y caen en murmuración hasta de la propia familia. Caen en murmuración hasta del propio pastor.
de su propio hermano, de su propia hermana. Y ahí tenemos que ser cuidadosos. Y a su nombre. Está como tenso el ambiente, ¿no, mi hermano? Yo estoy leyendo la Biblia. Versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les diré: nunca les conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Seguimos hasta culminar. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, ¿y no las qué? Hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue gran ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Este último versículo, el 29, porque le enseñaba como los que tienen autoridad y no como los escribas. Los escribas, amados hermanos, ellos enseñaban, pero no lo vivían. Ellos decían, pero no lo hacían. Y ahí es donde viene el problema. Si nosotros como creyentes, como cristianos, tenemos una vida, imagínense, este mensaje lo di en otra iglesia. Y cuando yo pregunté, ¿qué es ser cristiano? ¿Qué es una vida cristiana? Una hermanita se levantó y dijo: yo soy cristiana, varón, porque yo siempre escucho la música de Dios. Y esa música llena mi casa, esa música llena mi ser, y yo hasta para dormir pongo la música de Dios en mi casa. Por eso yo soy cristiana. Y otro siervo dijo: yo soy cristiano porque desde nacimiento mi mamá y mi papá me trajeron a la casa de oración, y yo desde niño he estado en la iglesia, y por eso yo soy cristiano. Y tomo como ejemplo esos dos conceptos de muchos otros que pudieron decir que estaban errados. Entonces, si yo desde niño me trajeron a la casa de oración, ¿soy cristiano? No, no soy cristiano. Si yo pongo todos los días música cristiana y escucho música cristiana y estoy con la música que habla de Cristo, ¿soy cristiano por eso? No. La palabra de Dios nos enseña que todo tiene su tiempo, y debajo del sol todo tiene su hora. Entonces, en lo que acabamos de leer, muchos dirán: Señor, Señor, en tu nombre hice esto, en tu nombre fui a visitar, en tu nombre. Y ellos estaban haciendo, atención con esto, estas personas estaban haciendo buenas cosas. En su nombre ocurrieron, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios. Mas yo les diré, dice Jesús: apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, en este momento, amado hermano mío, que le amo a todos. ¿Cuántos me aman? No me vea feo, ríase un poquito. Tenemos que evaluarnos, tenemos que autoexaminarnos. ¿Qué tengo en mi ojo? Tengo una viga que no me está dejando ver mis propios errores, porque estoy enfrascado en los errores de los demás, y siempre pongo este ejemplo. Yo estaba con otra persona y yo le decía: porque tú nunca cambias, siempre eres igual. Y él me decía: ¿y tú? Y yo le decía: yo sí cambio, yo sí, eres tú el que no cambias. Y estaba yo siempre enfrascado en los tropiezos y debilidades de esa persona, hasta que un día esa persona me dijo: si tú me hablaras diferente,
yo te hiciera caso. Pero tú me hablas tan feo que nunca te voy a hacer caso. Cuando me dijo eso por primera vez, me digné a autoevaluarme. A su nombre. Así que vamos a autoevaluarnos en este momento. No voy a basar mi vida cristiana en lo que estoy haciendo que está bien. Voy a evaluar lo que estoy haciendo que no debo hacer. La palabra del Señor aquí muy claro lo especifica y lo dice: nunca los conocí apartado de mí, hacedores de maldad. En nuestra vida como cristianos nos lleva, amados hermanos, a diferentes cosas. Nos lleva a diferentes puntos. Nos lleva a diferentes términos. Nosotros tenemos que valorar la perla que tenemos. ¿Qué es lo más valioso que usted tiene? ¿Qué es lo más valioso que tiene en sus manos? La palabra de Dios, la salvación, la familia. ¿Qué es lo más valioso que usted tiene? ¿Qué es lo valioso para usted como persona? Lo valioso se cuida o se descuida. Si descuidamos lo que para nosotros es valioso, ¿va a triunfar o va a perecer? Va a perecer. Jesucristo vino a ser discípulos. ¿Cuántos discípulos tuvo Jesús? Que los enseñó, que comió con ellos, que se sentó con ellos a enseñarles. ¿Cuántos eran los discípulos? 12 discípulos. Y asimismo los discípulos fueron a hacer más discípulos. Nosotros somos producto de ese trabajo que hicieron 12 discípulos. Si los 12 discípulos de Jesús no hubiesen ido a hacer el trabajo, a seguir la enseñanza, a ir a ser discípulos, entonces Jesús hubiese fracasado o hubiese buscado a otros. Pero ellos siguieron el trabajo y por eso se riega el evangelio por toda la tierra, porque esos 12 hicieron el trabajo, porque ellos siguieron con el mensaje y a su nombre. Asimismo nosotros hoy tenemos que evaluarnos. ¿Cuántos mentían y dejaron de mentir? Amén. ¿Cuántos habían quedado con el vuelto que no era suyo, pero dejaron de agarrar lo que no era suyo? Amén. ¿Cuántos iban a empinar el codo, pero más nunca volvieron a empinar el codo y con la ayuda del Señor más nunca lo volverán a hacer? Amén. ¿Cuántos les gustaba por ahí andarse jalando las greñas, pegando puños y ya no? Amén. Hemos mejorado y a su nombre. Pero tenemos que seguir evaluando qué me falta por quitar de mí o qué me falta por hacer que no estoy haciendo. Pregúntale al que está a tu lado: ¿cuántos discípulos tienes? ¿Cuántas almas has ganado para el Señor? Si no le respondieron, no se preocupe, eso es normal. Marcos capítulo 7. Se juntaron perdonen. Busquen Marcos capítulo 7. Ya terminamos con Mateo capítulo 7. Marcos capítulo 7. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, no los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a las tradiciones de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que toman para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros de los utensilios y metal y de los lechos. Y le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición? Esto me perdí. La tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas. Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías, como está escrito: este pueblo de labios
me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, se aferran a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber, y hacéis todas muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Porque ustedes dicen: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, y validando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacen semejantes a esta. Llamando así a toda la multitud, les dijo: oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Y a su nombre, y a su nombre. Hay personas que me han dicho: hermano Jorgeni, esa prédica no me gusta. ¿Por qué no? Porque lee mucha Biblia, y yo no soy de leer Biblia, hermano. Entonces, cristiano que no lee Biblia, ¿cómo está? Mano, si dijera más testimonio, me gusta más con testimonio. Pero hay otros que son al revés. Hay otros que cuando la prédica tiene mucho testimonio, no les gusta la prédica porque no tiene casi Biblia, sino testimonio. Podemos hacer algo para agradar a todos los que nos rodean. Podemos hacer algo para poder agradar a todos los que están en medio nuestro. Por eso tenemos que ir a la palabra, a la escritura. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo convivir? ¿Cómo debo guiarme? No es fácil. No es sencillo la vida del cristiano. Cuando los fariseos vinieron aquí a Jesús, porque los discípulos no se lavaban las manos como los fariseos sí lo hacían como tradición. Se estaban aferrando a una tradición. ¿Dónde es doctrina que nosotros tenemos que utilizar camisa, ropa elegante de vestir? ¿Dónde es eso doctrina? ¿Dónde leemos eso en la Biblia? Que la mujer tiene que estar bonita con su vestido. ¿Dónde sale en la Biblia? ¿Dónde sale en la Biblia que el hombre use la corbata? No sale. Lo tenemos como normativa, que es lo que llamamos dogma. Dogma. Y ahí entra el acostumbrarnos a la vida del cristiano. Voy con un pequeño testimonio. Cuando yo era joven, que ya no lo soy como antes, para otros que son menos jóvenes que yo, ojo, menos jóvenes que yo sigo siendo joven. Pero para otros que son más jóvenes que yo ya no soy tan joven como lo son ellos. Cuando yo era menos joven, comencé a crear mi propia manera de vestirme y busqué una braga por allá desteñida, una braga ancha que me arrastraba hasta el piso y se me metía por debajo de los zapatos. Anchísima la braga. En estos días la encontré. Todavía existe. Y agarré una manga de la braga y me la subí hasta encima de la rodilla y le puse un precinto para que no se bajara, quedara ahí alto. Y de donde llegaba la braga para abajo, coloqué una tela negra y le puse un escrito con letras fluorescentes. Eso llamaba la atención. Una camisa, una franela ancha que sobresalía por un lado de la braga, porque la braga estaba brochada solamente con un solo broche, y del otro lado salía la franela. Y una chaqueta grandísima, muy gruesa, pero me metía solo una manga de la chaqueta y la otra manga guindaba.
Y agarré la manga de un pantalón jean, y lo piqué y me lo puse como un gorro. Y le amarré algo en la parte de atrás. Hay un dicho que dice, muchacho al fin. Un dicho bonito, muchacho al fin. Mis amados hermanos, voy yo por la calle caminando así de lo más Jorgenis en su mejor momento. Y veo una muchacha llorando, y le digo, chica, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Y ella llorando no me veía, solo se tapaba la cara porque le daba pena que alguien le está viendo llorar. Y yo comienzo a darle palabra, tranquila, en esta vida todo tiene solución. Dios tiene solución para nuestras vidas. Cristo vino a morir por ti. Cristo vino a morir por nosotros. ¿Cuánto lo creen? Y comienzo a darle palabra a la muchacha y la muchacha comienza a decir amén. Amén. Y yo le digo, ay, eres apartada. Sí, soy apartada. Bueno, pero hoy es el día de reconciliación para ti. ¿Quieres aceptar a Cristo de nuevo? ¿Quieres hacer la paz con Cristo? Sí quiero. Y ella llore y llore. Y yo le estoy predicando y la muchacha está aceptando al Señor y yo gozándome y yo me estoy ganando otra alma. Y yo, ¿estás aceptando al Señor? Sí, amén. Hizo la oración, aceptó a Cristo. Dijo que iba a ir a una iglesia. Cuando abrió los ojos, chacho, cuando abrió los ojos que me vio, la muchacha se arrimó hacia atrás. No me robes. Fue lo primero que dijo. Ya se le olvidó quién estaba hablando con ella. A ella se le olvidó todo lo que yo le había dicho. Ella lo que me vio y dijo, no me robes. Yo le dijo, no, soy yo el que te estoy hablando desde hace rato. No quiero robarte. Soy cristiano. Y ella me veía de arriba abajo como que no cuadra. Y lo mismo me pasó en el liceo. Yo era el único estudiante en mi liceo que me gané la confianza del portero y los profesores, y yo no usaba uniforme. Yo llegaba al liceo con pantalón negro, franela roja, franela amarilla, me ponía una chaqueta negra y estaba en el salón de clase. El único estudiante que le permitían estar en el liceo sin estudiante, porque me gané la confianza de las autoridades. Y un día estoy predicándole a un grupo de compañeros y llega la coordinadora y dice, no creo lo que veo. Tú, que yo creía que eras el diablo. ¿Importa o no importa nuestro arreglo externo? Sí importa. Después me dejé crecer la barba hasta el pecho. Barbarrás. Hermanos, cosas que nosotros decidimos hacer que sí dañan nuestro testimonio y a su nombre, que sí dañan nuestra manera de andar y vivir. A veces creemos que no importa, pero sí tenemos que evaluarnos, sí tenemos que analizarnos. Por eso aquí en el capítulo 7 que estamos leyendo, cuando dice, Jesús le dijo, hipócritas, porque se enfrascan más en las costumbres que en lo que verdaderamente es importante. Jesucristo ahí mismo más adelante le dice, y con esto vamos terminando, Jesucristo más adelante le dice, ustedes se centran en guardar las tradiciones, pero no le dan la importancia a lo que verdaderamente es importante. Y ahí caemos, amados hermanos, en lo que leímos en Mateo 7 terminando, cuando termina diciendo que Jesucristo enseñaba con autoridad, como quien tiene autoridad. Autoridad va de la mano con moral. Si yo voy a hablar de algo, si yo voy a corregir en algo, si yo voy a hacer ver algo, es porque yo lo estoy viviendo, es porque yo lo estoy poniendo en práctica. No es lo mismo cuando usted corrige, pero usted lo hace. Es como muchas personas que son conocedores de la palabra, pero están tomando aguardiente atados al alcohol. Y con una botella en la mano comienzan a predicar de Dios. ¿Hay moral en su vida? ¿Hay moral en su proceder? No. Por las redes sociales se hizo famoso un hombre que es adicto a las drogas y él comienza a hablar de la palabra. ¿Qué ha de ser la palabra de Dios en boca de un impío? Nada, porque no tiene un respaldo con su manera de ser, andar y vivir.
Por eso nosotros en la vida cristiana estamos llamados a ser discípulos. En los mismos capítulos 7 de los evangelios dice: y vinieron los discípulos de Juan a ver lo que hacía el maestro, y viendo lo que el maestro hacía, fueron a llevarle noticias a Juan. Nosotros estamos llamados a ser discípulos. Por tanto, id y a ser discípulos. ¿Es fácil? No es fácil, porque tenemos que atender a los muchachos, atender la casa, atender la esposa, atender la novia, atender al novio, atender los hijos, atender el ganado, atender los muchachos, atender al perro y ir a atender a los discípulos. La vida del cristiano es la más difícil, porque tenemos que ser bien organizados con el tiempo para poder apartar tiempo para todo. Porque si no, cometemos el error opuesto. Dedicamos mucho tiempo a la obra y descuidamos la casa, descuidamos el hogar, descuidamos la familia, y no podemos atender la obra y descuidar la familia, ni viceversa. Por eso, amados hermanos, es importante, y cierro con esto, cuando la palabra de Dios nos enseña de que si tu hermano peca contra ti, ve tú y pide perdón. Si alguno es conseguido en una falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo para que no seas tentado. En esto, hermano, hay algo grande. En esto hay algo tremendo. Mire, hermano, yo no tengo problema con nadie, pero me he metido en unos líos. Y yo no tengo problema con nadie. Mi esposa dice: Yorgeni, ¿por qué tú le caes bien a todo el mundo? Porque yo no soy el que me cae mal ni... Pero cuando yo veo que alguien dijo algo que no me cuadra, cuando yo veo que alguien dice algo que no le veo la lógica, que no le veo sentido, que me parece que esa persona como que está mintiendo, ¿a quién tengo que ir a hablar? ¿A la pastora? ¿Con quién tengo que ir a hablar? ¿Con Michael? Con la persona. Y eso es algo que hace falta en medio del cuerpo de Cristo. Porque la mayoría de las personas en la humanidad, en lo humano, dicen: no, pero te estoy diciendo a ti, no le digas a nadie, yo no quiero problemas. No, pero te lo estoy diciendo aquí, entre nos. Aquí entre nos. Y ese es un problema que se ve en todo lugar de la tierra. Al ser cristiano, al nosotros vivir la palabra, tenemos que ir y hablar con la persona. Mira, ven acá, pasó esto, me pareció esto, dime tú, ¿qué ocurrió? ¿Cómo pasaron las cosas? No me parece que esté todo el claro. Y a su nombre. Y hay personas que me quitan el habla y no me hablan por un tiempo, pero después nos reconciliamos. Y a su nombre. Y lo abrazo y lo trato como sea. Y de esos hay varios aquí. Porque esa es la vida de la iglesia. Y a su nombre. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. El que corrige ama. El que corrige ama, pero con mansedumbre. Y a su nombre. No es fácil la vida del creyente. Entonces, ¿cuántos rechazan la corrección? No porque el pastor me corrigió, no porque los directivos todo el tiempo con esas correcciones. El que acepta la corrección crece. Y a su nombre. Jesús era más fuerte. Jesús le tenía paciencia a los escribas, a los fariseos. Chacho, empezaba hipócrita. Y ahí lo acabamos de leer. Ah, pero le decimos: pastor, no se preocupe, yo voy a estar con usted para el evangelismo. Y el pastor llegó y estaba solo. ¿A quién el pastor llamó hipócrita? A nadie. Entonces tenemos que vivir la vida cristiana. Que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. Y a su nombre. Así que autoevaluémonos, amados hermanos, para mejorar nuestra vida en Cristo. Le invito a leer los capítulos 7 de los evangelios y así seguir avanzando en los caminos del Señor. Cuando nosotros entendemos que no depende de nosotros, sino de lo que Él hace en nuestras vidas. Que no dependo de lo que yo en mi propia fuerza hago, sino de lo que Él hace a través de mí. Cuando yo me autoevalúo, cuando yo me examino y digo: sí, voy a seguir mejorando. Y a su nombre.
si voy a seguir creciendo, si voy a seguir avanzando. No voy a seguir pendiente solamente de mi parecer, sino que voy a darle lugar a Él en mi vida. Ahí hay un cambio mayor. Ahí hay un cambio en conocimiento, hay un cambio en estructura, hay un cambio en paz, en gozo, en mansedumbre, hay un cambio en el fruto que doy como creyente. Hay un cambio en ganar almas, porque así como me ganaron a mí, así entiendo la necesidad de otros que necesitan del amor de Dios. Pero cuando soy conforme solo con mi salvación, me limito en salir a ganar a otros, en ir a llevar ese mensaje tan bello, en ir a ser discípulos. Y conocerán que son mis discípulos cuando se amen los unos. Pero falta corregirnos, pero falta en hacernos ver las cosas, pero falta en encarar al hermano. Hermano, venga acá, usted dijo esto, no es así. Con amor, que cueste que lo acepte, no importa. Eso es parte del vivir en la iglesia. Y a su nombre le invito a estar en pie. Señor y Padre maravilloso, delante de ti estamos en este momento.